Hola amigos, un gusto estar de nuevo con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Bien, hemos estado con esta miniserie sobre el demonio, su existencia y su influencia. Y hoy vamos a terminar esta tercera parte, que lo hemos dividido en tres partes, a hablar específicamente solo de la persona del demonio. Hemos venido hablando de quién es, cómo se identifican, sus nombres, cómo ha aparecido a lo largo de la revelación bíblica. Y hoy vamos a hablar también, ya para finalizar, sobre los terrenos donde se mueve y trabaja el demonio y su influencia en el mundo actual. Lógicamente que no voy a poder enfocar todas las formas en que el demonio puede actuar, pero sí las más importantes y relevantes, ya que para que el demonio pueda perturbar a una persona, es decir, tener acceso a ella de manera directa o indirecta, es necesario, aparte del permiso de Dios, ojo, porque el demonio actúa porque Dios lo permite. Y en este punto, algunos me van a decir, ¿y por qué Dios va a permitir que nos pasen cosas malas? Bueno, a veces Dios se vale del mal para sacar un bien. Esto lo hemos dicho en muchos otros programas, pero sí les decía que aparte de que Dios permita la acción del demonio sobre una persona, aparte de eso, es necesario que la misma persona se haya expuesto a lo que se conoce como los terrenos o dominios de Satanás. Los terrenos y dominios de Satanás. ¿Por qué? Porque hay ciertos terrenos y ciertos dominios donde él actúa. Así de sencillo. Y si nosotros no estamos al pendiente de cómo protegernos de ello, de cómo saber qué peligro o qué terrenos estamos pisando donde podamos tener peligro, entonces podemos caer. Así que les decía que para que el demonio pueda perturbar a una persona, tener acceso a ella, nosotros tenemos que vernos expuestos a esos terrenos. Y esto se refiere a actividades en las cuales el demonio tiene una participación, ya sea directa, activa o a veces hasta indirecta. Vamos a verlo a detalle. ¿Cuáles son esas formas, o mejor dicho, esos terrenos donde el demonio se mueve? Y si nosotros nos paramos sobre uno de esos terrenos, vamos, por así decirlo, casi que a caer, si no estamos muy fortalecidos. Número 1. Vamos a comenzar de menos a más. Número 1. La superstición. ¿Qué es la superstición? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2111, dice que la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Una desviación del sentimiento religioso, que incluso puede afectar el culto que damos al Dios verdadero. Y esto se da cuando nosotros atribuimos, de algún modo, poderes mágicos a ciertas prácticas. Esto también consiste en atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales.
prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen. Todo eso es caer en la superstición. ¿Y en qué caso? Bueno, cuando nosotros hacemos uso de amuletos o talismanes y creemos que estos nos van a proteger y decidimos confiar en esos amuletos que en la providencia de Dios, en el poder de Dios, entonces nosotros nos alejamos de caminar en la fe y ponemos nuestra vida y seguridad en esos supuestos objetos que tienen poderes, ¿no? Entonces eso es caer en superstición. Ahora, esto puede suceder también con elementos religiosos. Por ejemplo, personas de que usan un rosario y lo guindan en la entrada de las puertas, en el espejo retrovisor del vehículo, o lo andamos nada más como un amuleto, pero no lo practicamos, ya no rezamos el rosario, por ejemplo. Entonces ya utilizamos este medio religioso, este elemento religioso, lo estamos utilizando no para rezar, para orar y llegar a Dios, sino que como un medio para sentirme seguro prescindiendo de Dios. De nada me sirve que yo tenga un rosario o que tenga una Biblia en la casa creyendo que eso me va a proteger y nunca leo la Biblia, nunca rezo el rosario. Entonces eso es superstición. Hay gente que anda siempre buscando a que le bendigan cosas, pero si, como dice el catecismo, nosotros atribuimos eficacia nada más a la materialidad de la oración que hace el Padre nada más, o del signo sacramental, y prescindimos de la disposición interna que debemos tener, en la que nosotros tenemos también que purificarnos, que llevar una mejor vida conforme a Dios. Entonces, si nosotros apartamos todo eso y creemos que solamente por tener cosas religiosas nos vamos a proteger, estamos equivocados. Ahora, existen otros tipos de amuletos y talismanes que lógicamente no tienen nada que ver con los religiosos, y estos en realidad no tienen ningún valor, más allá de lo que puedan servir nada más como instrumentos. Porque así como hay instrumentos del bien, que son los sacramentales, por ejemplo nosotros los católicos utilizamos mucho los sacramentales, que son el agua bendita, los crucifijos, rosarios, imágenes sagradas, benditas, esos son sacramentales. De igual forma que hay objetos que sirven para el bien, son instrumentos del bien, también hay objetos que son utilizados para hacer mal. Y a estos es lo que se le atribuyen muchas veces poderes mágicos o sobrenaturales. Pero en sí ellos no tienen absolutamente ningún poder. Son, por ejemplo, cuando vemos esas pirámides, los cuarzos, espejos, ¿no? La herradura, el ojo turco, hay tantas cosas. He escuchado también de una tal mano de Fátima, y todo eso que sirve para quitar el mal de ojo, protegerte de malas influencias. Entonces hay muchos elementos, esos caen en los amuletos y talismanes, en los cuales, creyendo que eso nos va a apartar del mal, que nos va a dar seguridad, protección, prescindimos de Dios. Ya dejamos de orar, ya dejamos de pedirle al Dios verdadero. Entonces, ese es el problema con la superstición. Y ahí el demonio los puede utilizar. Sí, claro. El demonio puede usar muchos de esos elementos para hacer el mal, cuando nosotros ponemos sobre ellos nuestra confianza. ¿Y dónde se promueve esto? Bueno, hay sí muchas formas en las que esto se promueve, sobre todo en los que practican control mental, meditación trascendental, yoga, el
Reiki. Hay tantas cosas que también, además de todas esas, ¿cómo le diríamos? Actividades fuera de las religiosas, también existen elementos, ¿no?, que van acompañados para potenciar esas, por así decirlo, vías de superstición. Estas podrían parecer buenas e inofensivas. Vemos, por ejemplo, en los collares, ese ojo, el ojo turco, creo que lo utilizan en collares, brazaletes, y hasta hacen toda una línea de joyería con eso. Puede parecer inofensivo, pero en la realidad, con el tiempo, eso va desviando la fe y le puede dar oportunidad al demonio para perturbar tu vida. Bien, siguiente. Terreno de influencia de Satanás. La adivinación. ¿Qué es la adivinación? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2116, dice: todas las formas de adivinación deben rechazarse. Porque este es un recurso de Satanás o los demonios. Pedirle a ellos evocación de muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone develan el porvenir. Y ahí van también cosas tan inocentes como consulta de horóscopos, astrología, quiromancia, interpretación de presagios y de suerte, lectura de las manos, fenómenos de visión, el recurso a mediums. Todo eso entra dentro de la adivinación, y esto es contrario a la fe y contrario al amor a Dios. ¿Por qué? Porque todos estos fenómenos lo que hacen es que encierran una voluntad de poder que tenemos nosotros, de querer controlar el tiempo, la historia y finalmente a la humanidad. El querer tener conocimiento que otros no tienen. Y es por eso que esto es malo, porque puede entrarnos dentro del ocultismo, introducirnos al ocultismo. Entonces todo esto está en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Así de sencillo. Ahora, en principio el demonio solo interviene cuando se le invoca. Esto es algo muy importante. No es que el demonio se va a aparecer de así por así, no. El demonio, si lo invocas, si lo llamas a tu vida, si con tus acciones vivís una vida contraria a Dios, entonces vos estás llamando al demonio. Así de sencillo. Algunos yo sé que van a decir en este punto, qué exagerado, fanático, se pasa. Bueno, si vieron desde el primer tema de la serie, la existencia del demonio, sabrán que esto es realidad y existe. Conozco a muchas personas que han sido perturbadas por el demonio, incluso otras que han sido atacadas a través de estos medios y terrenos de influencia del mal. Así que hay que tener mucho cuidado. No crea que no importa, eso es adivinar el futuro, es normal, eso no tiene nada de malo. Ojo, esto es peor aún cuando esas formas de adivinar el futuro se comienzan a invocar fuerzas ocultas o a seres espirituales desconocidos. Muchas veces podría ser de que tal vez no sea un demonio, puede ser que sea un alma errante tal vez, pero ¿qué pasa cuando en esas sesiones de adivinación se invoca a un ser que no se sabe quién es para adivinar algo, para que revele algo? Eso es peligroso. Si bien es cierto,
aunque los que practican la adivinación pueden ser la mayoría de las veces charlatanes, puede ser que el demonio se aproveche de eso para introducirse y poder hacer mal. Y esto es lo que ocurre muchas veces cuando se buscan, ¿no?, a que te lean las cartas, a ver cómo te va a ir en los negocios en un futuro. ¿Qué sucede? Esa es una puerta abierta al mal. Porque el demonio está pendiente de ver en qué momento le abrimos una rendija para él meterse. Eso así es. Así que es por eso que, así como la superstición, la adivinación es contraria al amor de Dios y a la fe. El número 2115 del Catecismo afirma: si bien es cierto, Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Esto es cierto, Dios lo puede hacer, si Dios lo permite. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en ponerse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana de querer saber qué va a pasar, qué va a venir, qué va a ser de mí, qué va a pasar, que si mi esposo me anda siendo infiel. Y comenzamos, ¿no?, a meternos en todo ese terreno tenebroso de arena movediza en la que te vas a hundir, porque ese es un terreno del demonio. Ok, otro terreno de Satanás, la magia y hechizos. Aquí puede ser que profundice un poco más. Es muy común conocer en muchos lugares, usted no sé de qué país me está viendo o escuchando, pero muchos de nuestros países, usted va a ver que incluso promocionan como si fuera cualquier artículo, cualquier servicio, hacer trabajitos, ¿no? Hacer trabajo, amarres y cosas así. Incluso dan lugares, y se conocen lugares, casas de habitación, donde vive una persona y que hace este tipo de trabajitos. Bueno, y estos se hacen llamar hechiceros, magos, brujos, no sé. Ve bien, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2117? Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar las potencias ocultas para ponerlas al servicio propio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para cosas buenas como procurar la salud. Todo esto es gravemente contrario a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aun cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro o recurren a la intervención de los demonios. El catecismo es claro. Si usted es católico, se dice un hombre, una mujer cristiana, usted no puede andar buscando, practicando o que le practiquen actos de magia o hechicería. No, es condenable. Y sobre todo es peor, ¿no? Porque algunos dicen, es que hay magia blanca y hay magia negra. La magia blanca es buena, la magia negra es mala. Ese eslogan, ¿saben quién inventó ese eslogan? Pues Satanás. Satanás y sus amigos. Ellos inventaron ese eslogan. No, no es cierto. Si cuando vos buscas un hechicero, un mago, un brujo, para que te haga algo bueno, para que te sanes, para que te vaya bien en la vida, eso es bueno. No. ¿Por qué? Porque independientemente
de que sea para algo bueno, estás haciendo algo malo, que es contrario a la fe. Y por lo tanto, es malo. Y peor aún, cuando se pide la intervención del demonio para hacer daño y mal. Hay gente que busca trabajos para hacerle mal a otro. Claro está. ¿Esto existe? Sí existe. ¿Y esto es eficaz? Si la otra persona no anda cercana a Dios, no vive una vida de fe, no anda blindado con la oración, la palabra de Dios, los sacramentos, te fuiste triste. A las personas que podría afectar esto es como las defensas en el organismo. Si tu sistema inmune anda reforzado, los virus, bacterias no te van a hacer mucho daño. No te harán daño del todo. Pero si andas todo flojo, si no vas a misa, si nunca te confesás, si no rezas ni un Padre Nuestro ni un Ave María, estás propenso a ser dañado. Así de sencillo. Así que es ahí donde vienen diversos fenómenos que pueden ser objeto de que a alguien se le haya practicado un hechizo o un maleficio, también se le podría decir. Así que voy a explicar rápidamente ciertos fenómenos que pueden ocurrir. Por ejemplo, el maleficio. ¿Qué es un maleficio? Es aquella acción malvada de un hombre contra otro. Cuando digo hombre puede ser hombre o mujer, no, me refiero a un ser humano. Cuando una persona busca una acción malvada contra otra persona a través del demonio. Es decir, que invoca al demonio para hacer del mal a su prójimo. Recordemos que el demonio puede, mejor dicho, no puede actuar directamente contra el hombre, sino es a través de la ayuda de otro, de la mediación de otra persona. Así de sencillo. O sea que el demonio no actúa porque sí. No. Tiene que haber alguien que le ayude. Es por eso que nosotros podemos hacernos cómplices del mal, cómplices del demonio. Por eso que Jesús decía, ustedes son hijos de Satanás, les decía. Su padre es el demonio. Se los decía a aquellos que eran cómplices del mal. Y para eso es muy difícil que haya salvación. Porque si mueren en estado de pecado, de aberración, de corrupción, alineado con el demonio y su maldad, es una persona que no puede vivir junto a Dios. Ya sabe que no va a ir al cielo. No, ya sabe a dónde va a ir. No sabe a dónde va a ir. Al infierno. Ahí, al lugar donde vive el demonio. Pues bien, los maleficios no pueden hacer nada, eso sí. Estemos claros de lo siguiente. Los maleficios no pueden hacer nada contra las personas que están unidas a Dios. No. Pero los que no están unidos a Dios, hombre. La mayoría de las veces cuando hay personas que dicen que son atacadas por estas cosas, la mayoría de esas familias son familias que no son practicantes de la fe, que no creen en Dios, que no van ni a ninguna iglesia, viven como si Dios no existiera. Pero también hay otros fenómenos de ataque también del mal. Y esta es la categoría de los disturbios y de las inestabilidades psíquicas. Ahí entra a menudo el fenómeno de la obsesión. Esto no es solamente la obsesión de un hombre por una mujer, cosas así, no. Estamos hablando de que este es un disturbio, una inestabilidad psíquica que puede tener la persona y que el demonio puede estar ahí actuando. Se trata de un mal diabólico
que provoca pensamientos recurrentes, aparentemente invencibles, de modo que llevan a la desesperación y a veces al suicidio o al asesinato. Esto es muy determinante. En los últimos años, la tasa de suicidios ha aumentado. Personas que se suicidan. Y lo más alarmante es que las estadísticas afirman que la mayoría de los que se suicidan son entre niños, jóvenes y adolescentes. No estoy diciendo que no puedan haber adultos también en las tasas, ¿no? En las estadísticas, pero la mayoría son estos niños, adolescentes y jóvenes. Lógicamente que aquellos que todavía no tienen desarrollados bien su psique y que son más fáciles de atacar y de dominar. Porque la obsesión te lleva a pensamientos recurrentes, invencibles, que te llevan a la desesperación, a la depresión, hasta el punto de que deseas salir de este mundo. Eso es demoníaco. Es demoníaco. Y la mayoría de las veces se piensa que solo se puede tratar a través de medicamentos o a través de la psicología, que no estoy diciendo que no sirva, está bien, pero importante que se traten a través de una atención espiritual a esas personas. Atención espiritual. Porque este es un fenómeno que es dramático actualmente. Y incluso en esta parte de la obsesión, el demonio puede influir inclusive hasta en el sueño, en el descanso. ¿Cuántos jóvenes no están descansando bien actualmente? Se desvelan mucho por el uso de estos elementos tecnológicos, pero estos son medios que el demonio utiliza para mantenerlos así. Y de repente ya no pueden dormir bien, viven cansados, ya no rinden en el colegio, ya no pueden relacionarse bien ni con sus amigos ni con sus familiares. Ahí hay actuación del mal. Ojo, no estamos hablando de casos de posesión, esto se llama obsesión. Existe otro fenómeno que se llama la vejación. La vejación son males gravísimos provocados a los hombres, pero sin que haya posesión. Ya esto es peor que la obsesión, claro, porque los problemas de vejación son múltiples y casi siempre son generados por maleficios. El sujeto vejado no es poseído por el demonio, pero sufre dolores, enfermedades, maldades que obstaculizan su libertad. Eso es lo que sucede en la vejación. Estos casos son muchísimos. Cabe destacar que los casos de posesión demoníaca son mínimos. Hay mayormente casos de obsesión, vejación. Los casos de posesión demoníaca son mínimos. ¿Que existen? Sí existen, claro que sí, pero son mínimos. Por eso se le llama al caso de la posesión demoníaca, que es cuando el demonio posee el cuerpo de una persona completamente. Esos son casos, le llaman extraordinarios, porque no son muy comunes. Muchos exorcistas hablan de la mayoría de casos que se llevan, ¿no? Son casos de enfermedades psicológicas o mayormente de obsesión o vejación, que lógicamente necesitan atención del sacerdote exorcista, claro. Pero los casos de posesión son mínimos, pero existen.
Pues bien, en el caso de la vejación, no es una posesión, pero dada cómo se encuentra la persona de dañada y oprimida, puede esto, claro que lo hace, obstaculizar la libertad. Y la persona se siente incapaz de poder ser libre, de ser feliz, de desarrollarse normalmente. Hay otro fenómeno que es el de la infestación, pero este no tiene que ver con las personas, sino con las cosas o incluso con animales. Han habido casos. Entonces, el fenómeno de la infestación tiene que ver con infestar, que el demonio infesta cosas, objetos, a veces inclusive imágenes sagradas, sí, inclusive. Se trata de cuestiones muy complicadas, también muy ligadas a maleficios, de las cuales no es fácil salir sin soluciones drásticas, tales como enajenar el bien. Que enajenar, es decir, apartarlo, destruirlo. Esto es importante. Entonces, de repente hay casas infestadas. Ahí dicen casas poseídas. No, las casas no pueden ser poseídas porque no son personas, no son seres vivos. Son infestadas, al igual que los objetos. Lo que pasa es que vemos muchas películas, ¿no? Sobre todo las películas de Hollywood, que te dicen que el demonio está en un objeto, en una muñeca, un muñeco. No. Los demonios no pueden poseer objetos o muñecos, casas, no. Pueden infestarlos y que a través de ellos puedan hacer cosas malas. Claro, eso sí se puede, pero no sería un caso de posesión meramente. Pues bien, voy a avanzar en otros terrenos porque no quiero tampoco profundizar demasiado, no haría el tiempo, ¿verdad? Digo que tengo una serie que es mucho más amplia, pero esa serie no está en video. Podría ser que en parte saque parte de esa serie en video, podría ser. Así que si alguien está interesado, pues yo podría darle más información más adelante. Bien, otro terreno de Satanás y su influencia es el espiritismo. Esto tiene que ver con adivinación, claro. Y cabe recalcar lo que dice el Catecismo de la Iglesia en el número 21-17. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Sí, eso ya lo habíamos dicho. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden del espiritismo, así como el recurso a las medicinas llamadas tradicionales, ¿ya?, en las que se invocan potencias malignas. No. Eso está mal. En esto hay que diferenciar. ¿Qué pasa con aquellas personas que utilizan soluciones botánicas de plantas, hierbas para sanar? ¿Esto es malo? No, esto no. Esto no es malo, siempre y cuando se utilicen desde una forma del conocimiento botánico, porque hay muchas hierbas, vegetales, plantas que sirven para sanar y se hacen a través de lo que Dios ha dado a la naturaleza. Eso está bien. Inclusive tenemos una santa, Santa Hildegarda, que hacía uso de plantas, hasta hizo un libro para sanaciones a través de plantas. Eso no es malo. Ahí no hay intervención del maligno. El problema está cuando a la par de ese uso de pócimas naturales comencemos a hacer oraciones, dizque para que tengan más efectividad, o peor aún, invoquemos a alguien, a la Pachamama, a no sé quién, para que tenga más efecto. Ahí está el problema, porque ahí se cae en espiritismo. ¿Y es pecado? Claro que es pecado.
¿ya? Porque cuando uno llama a un alma a una sesión espiritista, en realidad, a veces, la mayoría de las veces no llega un alma, sino que llega es el demonio. Así de sencillo. Un demonio que puede poseer al que lo invoca. Si alguien está invocando al demonio, tened de seguro que va a ser poseído. Claro que sí. O si no, como mínimo, te engaña para hablar con él y de alguna forma entrar en tu vida. Y al final termina dañando. Los engaños que contra la fe pueden sembrar un espíritu acerca de concernientes al más allá. Porque hay gente que comienza a decir, quiero ir a un acto de espiritismo para preguntarle a mi ser querido si está bien, si está mal, si llegó bien, o que me diga dónde dejó guardados los reales, que no quedó nada, no hubo testamento. Todo eso es contrario a la fe. Los mediums son canales para los espíritus. Espíritus, la mayoría de las veces, malignos. ¿Cuál es el problema de un medium? Es que el medium se abre a que un espíritu entre y a través de él comienza a hablar, ¿no? El problema está que muchos de esos espíritus no salen, se quedan adentro. Un poseso es un canal permanente para el demonio. La persona posesa ya no puede dejar de ser canal para la manifestación del espíritu maligno. Y ahí ya quedaste limitado, negado de tu libertad, de tu voluntad. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay una práctica muy común, muy de moda, y que en ciertos ámbitos muchos jóvenes lo usan, porque es lo que está de moda. Y combinado con drogas, alcohol, pueden llegar a caer y jugar en estos juegos, ¿no? Y es el que se llama la Ouija. Inclusive hay hasta películas. Pero la gente, aunque haya visto la película, le importa poco. Son numerosos los casos en que cuando se ha jugado Ouija, han sido afectados por el demonio. E incluso lo lleva a la muerte. ¿Qué es la Ouija? Bien, la Ouija es un juego que parece inofensivo, incluso divertido. Consiste en una tabla con una serie de números y letras, y que una pequeña tablilla en forma de aguja sobre la cual se ponen las manos, esta se va moviendo y va indicando letras, números para formar palabras. Y de esta forma las personas creen que se les está hablando. Pues bien, es casi seguro que el demonio usa la Ouija para poder hablarte, porque te responde ciertas cosas. El problema está en que una vez que él tiene contacto con los que juegan, ya no se lo pueden quitar de encima. Las personas presentan después trastornos de tipo emocional, psicológico o incluso físico. Y sin causa aparente. Comienzan a ver alucinaciones, a sentir cosas, a sentirse perseguidos. Los lleva a estados crónicos de depresión, de angustia, insomnio, incluso alteraciones de la salud física, y que la medicina no puede saber qué hacer con ellos. Y en la mayoría de los casos, el demonio termina matando a esas personas. Les podría hablar de muchos casos conocidos, reales, y aquí en mi país. No lo voy a hacer por motivos de tiempo, por respeto tal vez a familias,
Pero algo sí es cierto. Esto es gravísimo. Hay que alejar a nuestros jóvenes, niños incluso, porque ellos son muy curiosos. Y ellos son los que mayormente caen en esto. Esto es un peligro enorme. Como todos los terrenos del mal. Se hace espiritismo de muchas formas. Con un juego de la botella, con el de los fósforos, con el de papel y lápiz, con el de la cadenita, con el juego Carlitos Carlitos. Bueno, hay un montón de cosas que inclusive los niños en las escuelas los juegan. Hay que estar muy pendiente de ellos. Y ahora incluso hay juegos como la ballena azul y otras cosas, o también de desafíos, que incluso llegan hasta desafíos de ahorcarse, ver cuánto tiempo pueden aguantar sin oxígeno. Todo eso es maligno. Y eso está metido en todo lo que los muchachos consumen, en la televisión, el internet, las redes sociales, canales de YouTube, todo eso. Así que hay que tener mucho cuidado. Decía San Pedro, dice la palabra de Dios, lo dice San Pedro en su carta, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también decía San Pablo, el demonio es como un perro amarrado. El problema está en que usted se le acerque. Cuando nosotros nos acercamos al demonio, andamos coqueteando con en estos terrenos de influencia del mal, tengamos por seguro que podemos caer el 99% de las veces. Es que yo estoy fuerte. No, hermano, yo aunque esté cercano al Señor, yo no tengo por qué andar haciendo esto, probando a ver qué me pasa. No, eso también se llama tentar a Dios. Y eso es pecado. Hermano, busquemos al Señor. El demonio es un ser, una criatura que no es más poderosa que Dios, pero nos puede hacer daño. Así que estos programas han sido para que nosotros conozcamos a nuestro enemigo, sepamos identificarlo, reconocerlo y sepamos qué hacer para no caer en sus terrenos. Y recuerden que la Virgen Santísima, en sus apariciones, sobre todo en Mayugori, nos ha hablado de 5 piedritas fundamentales a través de las cuales el mal no nos va a poder tocar y vamos a estar fortalecidos. La oración, la palabra de Dios, la confesión, la Eucaristía, todos esos son elementos para que nosotros estemos más cerca del Señor. Me faltó una de las piedritas. Si te acuerdas cuál es, envíala al comentario y compártela con los demás. Ya por el tiempo, hasta ahí llegamos el día de hoy. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima los proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.